Hola chicos, en este vídeo vamos a explicar la unidad didáctica dedicada a la formación de los principales reinos germánicos durante la Alta Edad Media. Concretamente estudiaremos el reino franco con los carolingios y el reino visigodo de Toledo. ¡Adelante vídeo! ¿Qué es lo que vamos a aprender en este vídeo? 1. ¿Cuáles son los principales reinos germánicos que se llegaron a formar en el territorio occidental europeo? 2. ¿Quién fue Carlomagno y cómo organizó su imperio? Y 3. ¿Quiénes fueron los visigodos y cómo acabaron organizando su reino en Hispania? Pero antes de empezar con la materia, si te gusta todo lo que estás viendo y te gusta mi canal, recuerda darle a suscribir y al me gusta. Sin más, empecemos por el principio. ¿Cuáles fueron los principales reinos germánicos que aparecieron en Europa? Antes de empezar a hablar del imperio carolingio, debemos recordar cómo a partir del siglo III después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente entró en una profunda crisis económica, política y social. Las legiones ya no eran capaces de defender las fronteras y una serie de pueblos bárbaros comenzaron a adentrarse y a traspasar el limes. Estos pueblos se establecieron de manera permanente como reinos en diferentes lugares de Europa occidental, adoptando la cultura romana y el cristianismo como religión oficial. Los visigodos establecieron su reino en el sur de Francia y en la península ibérica, mientras que los francos lo hicieron en el actual territorio de Francia. Este apartado lo vamos a dedicar a hablar de los carolingios. Primero hablaremos de quién fue Carlomagno y después hablaremos de su imperio y cómo acabó desintegrándose. Como ya sabes, en el año 622 después de Cristo, siglo VII, nacerá una nueva religión en la península de Arabia que acabará extendiéndose por todo Próximo Oriente, el Mediterráneo meridional y acabará conquistando la península ibérica. Pues bien, a comienzos del siglo VIII, los árabes, que ya habían conquistado el reino visigodo de Toledo, se dirigieron hacia el norte para seguir conquistando Europa, pero se encontraron con los francos. Los reyes francos apenas tenían poder, ya que habían delegado el gobierno en unos funcionarios llamados mayordomos de palacio. Uno de estos mayordomos, llamado Carlos Martel, fue quien dirigió el ejército que logró detener la expansión musulmana hacia el norte de Europa. En la batalla de Poitiers, los francos vencieron a los árabes en el año 732. El hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve, se hizo consagrar nuevo rey franco, con la aprobación del Papa, al que juró defender, conquistando y donando a la Iglesia los territorios en el centro de Italia. La colaboración entre los francos y el papado culminó durante el reinado del hijo y sucesor de Pipino el Breve, llamado Carlos. En el año 800, el Papa coronó a Carlos como nuevo emperador de Occidente. Carlos pasó a la historia como Carlomagno, que significa Carlos el Grande, y sus descendientes se llamarán carolingios. Carlomagno fue el gran rey de los carolingios, el que da nombre a su imperio. Este conquistó gran parte de las tierras de Europa occidental. Por un lado, frenó el avance del Islam y por otro, estableció fronteras seguras a lo largo de todo el imperio. Además, convirtió al cristianismo a todos los pueblos que estaban bajo su autoridad. Carlomagno organizó los territorios en condados y marcas. Un condado era un distrito administrativo que estaba gobernado por condes. Los condes impartían justicia y cobraban impuestos. Por otro lado estaban las marcas, que eran los territorios fronterizos con otros reinos y estaban regidos por un marqués, que era más bien un militar con atribuciones militares y con alguna guarnición del ejército a su mando. En esta imagen podemos observar cómo era la corte de Aquisgrán de Carlomagno. Lo tenemos a él en su trono y estaba rodeado por una especie de consejo que estaba formado por los condes, así como los marqueses. Durante el reinado de Carlomagno, el imperio carolingio vivió un momento de esplendor cultural. Carlomagno estableció su corte en Aquisgrán, en la actual Alemania. La cultura durante esta época vivió una etapa de esplendor, conocida como el Renacimiento carolingio. Carlomagno hizo construir un palacio en Aquisgrán, al que convirtió en su vivienda oficial. Lo tenemos recreado en esta imagen. Hoy en día se conservan partes de este palacio. El palacio de Aquisgrán se convirtió en el centro del poder de todo su imperio. El emperador no solo se ocupaba de las conquistas militares, sino que impulsó una verdadera renovación cultural. Se crearon escuelas en los monasterios y las catedrales del imperio, donde se copiaban manuscritos antiguos ilustrados con pequeñas miniaturas.
Para facilitar la labor de los copistas se inventó un nuevo tipo de letra, la letra minúscula, que aún usamos hoy en día. Por último, solo nos queda hablar de la disolución del Imperio Carolingio. Y es que la unidad de todo el imperio de Carlomagno no se mantuvo durante mucho tiempo tras su muerte, ya que Luis, su hijo, dividió el reino entre sus hijos cuando éste murió, quedando dividido el territorio en 3 zonas. La oriental le correspondió a Luis, el germánico, la occidental a Carlos, y una parte central se le reservó al tercer hijo, llamado Lotario. Tras la muerte de Lotario, el tercero de sus hijos, sus hermanos se repartieron su parte, quedando como resultado los futuros reinos de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el antecesor de Alemania. Pero, ¿qué ocurría en la península ibérica? Hablemos ahora del reino visigodo de Toledo, cómo los visigodos, después de un largo viaje por toda Europa, acabarán estableciendo y creando un reino en la península ibérica. En el año 409 entraron en la península ibérica una serie de pueblos germánicos, los suevos, los vándalos y los alanos. Los visigodos, otro pueblo germánico que venía detrás de estos, acudieron a la península ibérica como aliados al servicio de Roma para poder expulsar a estos invasores. Finalmente acabaron quedándose dentro de la península y formaron un reino, el llamado Reino Visigodo de Toledo. Los visigodos consiguieron expulsar a los vándalos y los alanos al norte de África y reducir a los suevos al actual territorio de Galicia. Tras la caída del último emperador romano, recordemos, Rómulo Augusto, año 476, los visigodos que se encontraban en la península ibérica como aliados de los romanos establecieron un reino que se extendía a ambos lados de los Pirineos, fijando su capital en la ciudad de Tolosa. Los francos, que ya hemos hablado de ellos anteriormente, que estaban en la Galia, derrotaron a los visigodos y los obligaron a bajar y a cruzar los Pirineos en la batalla de Boulé en el año 507. Desde entonces los visigodos se expandieron por Hispania y organizaron un reino que pervivió durante más de 200 años, desde el año 510 aproximadamente hasta el 711, que serán derrotados por los musulmanes. Los visigodos fijarán su capital en la ciudad de Toledo. Tras instalarse en los territorios de Hispania, los visigodos organizaron su reino. Primero, el rey Leovigildo sometió a los suevos, cántabros y astures que vivían en la zona norte, en la cornisa cantábrica. Y sus sucesores expulsaron a los bizantinos, que recordemos habían conseguido recuperar una parte del sur de la península ibérica, y los visigodos los expulsaron. Además vencieron a los vascones. Después de esta expansión se integraron con la población hispano-romana, tras la conversión del rey Recaredo al catolicismo. Sin embargo, en el año 711 las disputas nobiliarias entre las distintas facciones de la nobleza visigoda facilitó que un ejército musulmán procedente del norte de África invadiese la península ibérica y derrotase al último monarca visigodo, Don Rodrigo, en la famosa batalla de Guadalete, 711. Esto supuso el fin del reino visigodo de Toledo. En cuanto al modo de vida de los visigodos, debemos saber que la organización política de estos fue una monarquía electiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los propios nobles elegían al siguiente rey. No era una monarquía hereditaria, es decir, no pasaba de padre a hijo. Esto provocó graves luchas sucesorias cada vez que moría un rey. La economía, por otro lado, se centró en la agricultura y la ganadería. La sociedad estaba encabezada por los nobles y el alto clero. Por debajo se situaban los pequeños propietarios de tierras, los trabajadores de las tierras, artesanos, comerciantes y por último los siervos. La cultura se empobreció y quedó en manos de la Iglesia. Destacó un personaje en este periodo, San Isidoro de Sevilla. Y hasta aquí todo lo relacionado con lo que os tenía que contar sobre los principales reinos germánicos europeos. Todo lo estudiado en este vídeo es de suma importancia, ya que entenderemos el siguiente periodo de la Edad Media, donde tras la desintegración del imperio de Carlomagno, todo el actual territorio central europeo entrará en un nuevo escenario dominado por el feudalismo. Pero eso será en el próximo tema. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.